Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir dejando que Instagram avise y se vaya conectando la gente. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ir dejando que se vaya conectando la gente y lo que vais entrando, lo que estáis por aquí, podéis contarnos de dónde estáis y por qué este tema os llama la atención, ¿no? ¿Por qué os interesa este tema? Vamos a hablar de las rabietas. A ver si se puede. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir esperando que Instagram vaya avisando, se vaya la gente uniendo. Que se vayan uniendo y vamos a hablar hoy del tema de las rabietas. Ahora en un ratito no lo voy a hacer yo sola, sino se va a conectar también una compañera mía, Noelia, que es psicóloga también infantil, y ella vamos a hablar las dos conjuntamente de cómo gestionar las rabietas. ¿Vale? Voy a esperar también que se conecte ella, Noelia, y la agrego. La verdad que vamos a hablar de un tema que nos remueve mucho a todos, ¿no? Sobre todo los que trabajáis con niños, tenéis niños, o que es el tema eso de la rabieta, que no sabe uno qué es lo que hacer, cómo gestionarla. Entonces veréis cómo nos vamos a ayudar y vamos viendo poquito a poco cómo soluciona ese tema, ¿vale? Vamos viendo que se vaya todo el mundo conectando. Bienvenidas, bienvenidos. A ver si se conecta mi compañera. Le voy a preguntar si está ya por aquí. Porque, bueno, es la primera vez que yo voy a hacer un directo, pero voy a agregar a mi compañera. Yo espero que me salga bien, ¿vale? Porque la idea es que os vamos a hablar juntas las dos del tema de la... ahí está mi compañera, ¿vale? Ahora voy a agregarla a ella. Por eso digo que no estoy sola, que me va a acompañar esta tarde Noelia, que también es psicóloga infantil, como os he dicho antes. Y vamos a hablar un poquito de la rabieta, con que voy a agregarla, que está aquí. A ver si me sale bien. Creo que es aquí. ¿No? ¿O dónde? Ah, aquí, aquí. A ver. Ay, me cambio. Estupendo. No, Ale. Sería de moverlo, ¿no? De moverlo. ¿Cómo lo muevo? Espérate, así. Bueno, claro, digo, es que yo lo he puesto así para que salgamos una encima y otra debajo. Vale, vale, vale. Salvo. Estupendo. Bien, Bueno, ¿no? Noelia, eso, bienvenida. Ahora. Ahora estamos bien ahí, perfecto. Muchas gracias por invitarme a compartir contigo este ratito. Nada, yo encantada de que te hayas unido a la propuesta de hablar de este tema de las rabietas, que te gusta mucho, porque es un tema que cuesta mucho gestionar a los padres, ¿no?
el tema de cómo gestionamos la realidad de los hijos. Entonces yo encantada de que tú enseguida te hayas dicho que sí, que querías colaborar. Y hombre, yo sé que tú trabajas muy bien con los niños, manejas muy bien este tema y eso, y queríamos hacer un directo para que vamos a estar media horita, que tampoco vamos a estar mucho tiempo, pero bueno, yo creo que va a dar tiempo para poder explicar las cositas importantes. ¿Quieres decir algo sobre ti? Yo he dicho que eres psicóloga infantil, que trabajamos juntas y no sé si quieres comentar algo antes de empezar. Sí, bueno, que mi nombre es Noelia Gallego y soy psicóloga sanitaria, soy especialista en psicología infantil, tengo un máster en atención temprana y soy experta también en trastorno del neurodesarrollo, en concreto en el autismo y en TDAH, ¿vale? Y bueno, el tema de las rabietas creo que es un tema, la verdad es que es un tema muy demandado en consulta. Entonces, creo que va a ser interesante en el poquito tiempo que tenemos, pero por lo menos dar unas breves pinceladas y acerca un poquito el tema a los padres. Ay, yo veo que si te parece bien, podríamos decir un poquito qué son las rabietas, aunque todo el mundo sabe lo que es, pero podríamos concretarlas. Las ideas erróneas que hay sobre lo que son las rabietas, que muchas veces se confunde con otros comportamientos, y eso también nos va a Sí, ayudar bastante a claridad. Y después, pues, qué podemos hacer o qué pueden hacer los padres cuando sus hijos tengan rabietas. perfecto, sí. Un poquito, ese es el guión que tenemos, ¿no? Un poquito para explicarlo, un poquito de todo. Pues si quiere empezamos. ¿Qué consideramos rabieta? ¿Qué vemos los comportamientos o ante la edad, qué frecuencia? A ver, una rabieta realmente es una respuesta a una emoción, ¿vale? Pero es una respuesta en principio inadecuada, ¿vale? Sí me gustaría explicar en un principio que el tema de las rabietas está unido a la regulación emocional, ¿no? Y la regulación emocional los niños tienen que aprenderla, ¿vale? Los niños tienen que pasar de la heterorregulación a la autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son pequeñitos, al final son los padres los que consuelan de alguna manera esas rabietas de los niños, ¿no? Cuando son bebés, el niño llora porque tiene hambre, pues se le coge en brazos, se le calma, ¿no? Entonces el niño ya desde pequeñito va aprendiendo a lo que es regularse, ¿vale? Pero necesita ese apoyo de los padres o de las figuras de apego. ¿Vale? Para que poquito a poco, a través del aprendizaje, a través también de la limitación, ¿vale? Por eso es importante también cómo se comportan los padres en casa, cómo gestionan ellos también las emociones, porque al final los niños pues son esponjitas, ¿no? Y si yo veo que mi padre llega del trabajo enfadado y llega dando un portazo o pegando un grito o algo, pues al final yo voy a aprender también a gestionar mi enfado de esa manera. Perfecto. Vale, entonces es importante. Eso, esto que dice me parece fundamental porque muchas veces las padres acusan a los hijos como que tienen mala intencionalidad, que cuando tienen una rabia fastidiar. O sea, el hecho de la regulación emocional, pues nos damos cuenta de que los niños lo que están intentando es expresar ese mundo emocional tan intenso, ¿no? Con el que se encuentran. Totalmente, es así. O sea, los niños al final es algo que se tiene que aprender. ¿Vale? También me gustaría explicar antes de un poquito brevemente que muchas veces le pedimos a los niños comportamientos o cosas o no comportamientos, sino le pedimos, sí, bueno, le pedimos comportamientos para los que no están preparados biológicamente. ¿Vale? Sí me gustaría hacer brevemente un pequeño resumen de cómo se desarrolla un poquito el cerebro de los niños, ¿vale? Que se desarrolla de atrás hacia adelante, ¿vale? Aquí al principio, pues, por eso los niños lo primero que aprenden es aprender a andar, luego se va adquiriendo el lenguaje, ¿vale? Y en esta parte del cerebro que se conoce como lóbulo prefrontal o corteza prefrontal, ¿vale? Es donde se desarrollan las funciones ejecutivas. Y una de estas funciones ejecutivas, ¿vale? Es la regulación emocional, ¿vale? Entonces no le podemos pedir a un niño de 2 o 3 años que se regule de forma automática porque es que su cerebro biológicamente no está preparado, ¿vale? Esta parte de aquí del cerebro, el lóbulo frontal, está en desarrollo aproximadamente hasta los 25 años. Perfecto. ¿Vale? Y se inicia, bueno, pues desde que nacemos, ¿no? Está en desarrollo, tiene
unos puntos clave alrededor de los 6, 7 años y luego en la adolescencia también tiene un punto clave de desarrollo, pero que hasta los 25 años está en desarrollo. ¿Vale? Entonces, que los padres tengan en cuenta algo importante, que no podemos pedirle a un niño que se quede quieto 4 horas sentado en una silla o sin hacer una rabieta o sin tener un mal comportamiento, porque es que realmente biológicamente no está preparado. Tenemos que ir regulándolo, tenemos que ir enseñándolo. Ahí, perfecto. Entonces, tiene que ver con lo que hemos dicho antes, que nosotros proyectar la madurez del niño cuando se comporta de esa manera, lo que estamos en contra de la propia naturaleza. Y lo natural Totalmente. es que incluso cada niño también tiene su propio proceso. Hay niños que van más rápido, otros más lento. Entonces, saber que esto forma parte del proceso de la vida, no del desarrollo, es bastante positivo. Hay padres que cuando pasan 5 años, mucha gente se sorprende. No me digas hasta los 25. Bueno, Esther, que algunos todavía no tenemos desarrollado por completo el lóbulo frontal, ¿eh? Esa regulación la tenemos que trabajar los adultos también día a día, ¿eh? También, porque no tengo que ayudar a ese propio desarrollo del cuerpo, del cerebro, tengo que ayudar a esa autorregulación, porque es verdad que tampoco nos ha enseñado a regular Eh, las emociones, lo intensas que son y cómo manejarlas, ese proceso de autorregulación. Perfecto. Exacto. Entonces, bueno, pues una rabieta realmente es una respuesta a una emoción, ¿no? Normalmente, pues emociones de enfado, de tristeza, de miedo, ¿vale? Lo que sí podemos diferenciar son dos tipos de rabietas, ¿vale? Las primeras que se desarrollan en los niños, pues son rabietas que tienen una función comunicativa, ¿vale? Para expresar realmente lo que está sintiendo, no tiene otra forma de expresarlo, ¿vale? No sabe expresarlo de otra forma. Entonces, bueno, pues ese es el primer tipo de rabieta que se produce en los niños y luego tenemos que diferenciar la rabieta instrumental, ¿vale? Que es ahí sí ya los niños como que utilizan un poco esa rabieta para conseguir un objetivo, ¿vale? Tenemos que trabajar muy bien esas primeras regulaciones con función comunicativa para prevenir que después se convierta pues, por condicionamiento, porque al final se produce un condicionamiento, los niños aprenden a que si me pongo a llorar o a patalear, pues voy a conseguir que mi padre me preste atención o me compre lo que quiera. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Sí tenemos que evitar esa rabieta instrumental, ¿vale? Y tenemos que trabajar desde un principio la rabieta con esa función comunicativa. Es su propio lenguaje. Es el lenguaje que tienen los niños de expresar esas emociones Qué en un bien, momento dado. así es que valioso lo que está diciendo en ese sentido, ¿no? Que tenemos que enseñarle a las comunicaciones, escuelas instrumentales, pues no sean con mala intencionalidad, tengan una instrumentación más sana, ¿no? O más acorde a eso. Exacto, ¿vale? Por eso digo que el primer ejemplo que tienen los niños somos los padres, ¿vale? Los padres tienen que servir de ejemplos a los niños, ¿vale? Tenemos que enseñar a los niños a regularse emocionalmente, ¿vale? Después, Perdona, continúa. no, que después diré algunos tips para los padres para ayudarlos en estos momentos de rabieta con los niños. Eso. Además, es interesante lo que dice, porque muchas veces ocurre que cuando un niño tiene una rabieta, los padres que no saben gestionar esa rabieta, ante la desregulación del niño, si el padre o la madre ha aprendido a regular sus emociones, aún más la rabieta le da más a ella. Totalmente. Lo cual se provoca ahí una desregulación tanto del niño como de los adultos, que a veces puede tener conflictos, en broncas, gritos, y es muy difícil poder a esa parte. Totalmente. Yo siempre digo que fuego con fuego no se apaga, ¿vale? Perfecto. El fuego lo tenemos que apagar con calma, con agua, ¿no? Porque el agua es nuestra calma, ¿vale? Por eso también los padres tienen que hacer un trabajo gordo y grande de paciencia, o sea, de trabajar la paciencia y de trabajar su autocontrol. ¿Vale? Porque si saltamos a la primera ya pegando un grito, pues al final estamos enseñando al niño a que cuando él tenga ese problema o para resolver los conflictos que pueda tener en el colegio, con los amigos o algo, pues al final lo solucione de la forma que está viendo en casa. Así. Es decir, que los niños al final nos están diciendo que nos tenemos que trabajar nosotros como adultos.
es importante, ¿vale? Porque si es verdad que luego en consulta vemos, bueno, en consulta y en la vida diaria, ¿no? Que si es verdad que llegamos estresados del trabajo, que al final del día ya los padres la paciencia está al límite. Entonces, sí es verdad que esa paciencia los padres tienen que trabajarla, ese autocontrol tienen que trabajarlo, ¿vale? Es difícil, pero hay que hacerlo, porque al final una rabieta se va a conseguir que se baje, o sea, que se solucione con nuestra calma. Ay, perfecto. Además, es verdad que cuando nosotros, los niños, tienen mucha rabia, nos ayuda a los adultos a trabajarlo a nosotros y al final ganamos. Yo cuando hay padres que me dicen, uy, es que tengo que hacer un trabajo, no, yo, bueno, eso ayuda. Mira, siempre digo que es un regalo, que hay niños que cuando son quietos, dan mucha rabia, también nos trabajemos nosotros mismos. Entonces, al Claro. final, ganamos también, ¿no? Sí, sí, es un doble trabajo, de niños, o sea, de padres principalmente y con los niños luego. Eso. Y hay una idea errónea, ¿no? Respecto a la rabieta. Hay muchas ideas que, Sí, a ver, nombrando algunas sin que vayamos viendo. sí. Bueno, me gustaría decir antes que al final las rabietas forman parte del desarrollo natural de los niños, ¿vale? eh, Que sí es verdad que hay unos mitos o unas ideas erróneas que tienen los padres, que mi niño es muy malo, ya empezamos a personificar al niño de que el niño es malo, no, el niño no es malo, ¿vale? No podemos personificar, ¿no? Sino que el niño tiene conductas inadecuadas, pero él no es malo, ¿vale? Entonces, las rabietas son universales, le pasan a los niños de aquí, a Japón, a todos los niños, ¿vale? Es decir, que entran dentro del desarrollo normal. Perfecto. Me encanta lo que has dicho, porque hay muchos padres que cuando se centran solo, no se centran en la conducta en el niño, al final tocan su autoestima. Porque si el niño hace una conducta que no, yo me pongo a juzgar al niño por su persona, al final el niño termina con baja autoestima. De la otra manera, entramos solo en la conducta, no tocamos su autoestima, le estamos enseñando, se produce un aprendizaje, pero su autoestima queda intacta, incluso reforzada. Totalmente, Esther, es así. Además que al final lo que conseguimos es que esa conducta se repita, esa conducta inapropiada se repita, ¿vale? Si es verdad que muchas veces los padres están más centrados normalmente en las conductas negativas de los niños que en las positivas, ¿no? Y yo siempre digo que al final es primordial que se utilice el refuerzo positivo. Es muy raro que un padre, cuando un niño ha tenido una buena tarde y se ha portado estupendamente, que el padre al final le diga, oye, Lucía, hay que ver qué bien te has portado, hoy has estado súper bien, ¿no? Ese elogio, ¿no? Eso es muy raro, pero sí es verdad que a la mínima ya le están reprochando al niño su conducta, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo enlazo un poquito con el refuerzo positivo, que es muy importante, ¿vale? Perfecto. Que no nos olvidemos siempre de elogiar a los niños en las conductas que sí que hacen de forma adecuada, porque eso va a hacer que se repita esa conducta. Igual de la misma manera que la otra forma, si le prestamos atención a las conductas inadecuadas, lo mismo, se va a repetir esa conducta inadecuada. Totalmente lo que se refuerza una y al final el niño repite los patrones que se espera de él. Si mis padres están haciendo algo negativo, pues al final termina reforzando esa idea de sí mismo, su autoconcepto. Efectivamente, y acaba creyéndose que él es malo. Y es lo que estabas diciendo tú antes con el tema de la autoestima, ¿no? Soy malo, pues ya eso me afecta a todo mi desarrollo, a la autoestima, al autoconcepto. Al final influye en todo el desarrollo. Ay, y suele pasar que después los problemas suelen llegar a la adolescencia, que a lo mejor la infancia pasa a veces bien y después aparecen muchos problemas adolescentes que no se han resuelto en su momento o no se han sabido. Efectivamente. Efectivamente, después llegan a la adolescencia y es que no, esa, en un momento dado que se encuentra con un conflicto o algo, pues aparece ya la frustración, carecen de esas habilidades sociales para resolver los conflictos. Entonces es muy importante que desde pequeño se vaya trabajando esto y se vayan asentando bien las bases de esa regulación emocional. Ay, perfecto. Muy bien. Me parece estupendo. Y si quieres vamos viendo alguno de estos errores que solemos tener Sí, bueno, los pues padres. uno de los mitos, de los errores que se tienen, es que se piensan que los niños que tienen rabieta son niños mal educados o que los padres lo han educado de forma inadecuada, ¿no? Lo típico que tú a lo mejor estás en un supermercado, en el centro comercial, ves a un niño con una rabieta, ¿no? Y pasa por al lado la señora y el típico comentario de, uy, qué niño más mal educado. O es que de estos padres qué permisivos son, ¿no?
eso es algo que vemos mucho en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que ser tan juzgones, que siempre todo el mundo parece que nos da por juzgar a los demás, no. Son conductas que entran dentro, como he dicho, del desarrollo normal de los niños, ¿vale? En esos momentos, si nos pasa eso en un centro comercial o algo, la verdad es que nos tenemos que olvidar del resto del mundo y nos tenemos que centrar en nuestro hijo, ¿vale? Claro, Porque ahí conectamos con la idea de que si no lo estamos haciendo bien, que la gente va a pensar que somos buenas madres, buenos padres. Entonces, darnos cuenta que no se nos remueve dentro, ¿no? Para poder efectivamente. se me remueve dentro. Tenemos que estén pensando mal de mí, entonces eso es lo que habría que trabajar también. Sí, efectivamente. Vale, luego otra creencia que tenemos es, bueno, pensamos que los niños la hacen para una especie de, la hacen como para desafiarnos, ¿no? Y si es verdad que, bueno, las rabietas, no he comentado anteriormente, 2 años, ¿vale? Y si es verdad que niños tan pequeños, pues todavía no tienen esa capacidad de pensar un plan tan maquiavélico, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Ellos todavía son seres buenos por Claro, naturaleza, claro que se ¿vale? tiene que hacer bien. Entonces muchos padres no pues te dicen, es que el niño no para de desafiarme, es que el niño no, es que al final el niño es su forma de expresarlo, es que no sabe expresarlo de otra forma. Ay, perfecto. No ha tenido lo que has dicho antes, no tiene esa capacidad de regularse emocionalmente y su manera de expresar todo ese mundo es a través de una rabieta, de un enfado. Efectivamente, ¿vale? Todavía con niños tan pequeños no tienen esa capacidad cognitiva como para idear un plan, ¿no? Si es verdad que luego, si se va repitiendo constantemente la rabieta y al final vamos cediendo, pues sí que se convierte en la rabieta instrumental que estábamos hablando antes, que esa es la que hay que evitar, y tenemos que intentar evitar, ¿vale? Otra creencia errónea que tenemos, bueno, pues hay muchos padres que, ay, es que yo no quiero que mi niño llore, ay, es que llorar, a ver, si es verdad que ningún padre quiere que su hijo lo pase mal, ni que esté llorando, ni mucho menos, ¿vale? Pero llorar, no pasa nada por llorar, ¿vale? Al final llorando muchas veces que nos pasaba a los adultos, que a lo mejor tenemos un mal día, lloramos en casa o lo que sea, y como que nos desahogamos, ¿no? Tiene el lloro tiene ese componente, esas endorfinas que nos ayudan un poquito a calmarnos, ¿no? Tienen ese poder Claro. calmante, un poquito. Entonces, bueno, que los niños lloren, no pasa nada, ¿vale? Que no les va, no están Además que es un llorando acto porque fisiológico de nuestro cuerpo de necesidad de soltar, ¿no? Entonces, efectivamente, tanto está soltando de rabia, entonces si le reprimimos o le castigamos porque está llorando, pues lo que hacemos incluso, aparte de que ellos no están aprendiendo a regularse, le estamos provocando pues la sensación de que no saben hacerlo bien, hay que ver este niño que está llorando y también estigma nuevo, ¿no? O le damos cosas que no son ciertas, así que me parece importante resaltar esta parte que has dicho. sí, es importante porque, bueno, que eso, que al final es una forma de llorar, es expresar una emoción. Y llanto, miedo, enfado, ¿no? Y lo expresamos a través del llanto, es una forma de expresarla. Claro, ¿Vale? Hay otra creencia que, bueno, que los padres piensan que las rabietas terminan en torno a los 4 o 5 años, ¿vale? Y bueno, cada niño lleva su proceso evolutivo, ¿vale? Y normalmente las rabietas, y más a día de hoy, que no me quiero meter tampoco un poco en el tema de las redes sociales y eso, que ya habrá directos para trabajar esos temas, pero ¿verdad? sí es verdad que los niños están un poco que ese autocontrol lo tienen que trabajar mucho, ¿vale? Entonces sí que nos puede ir más allá de los 4 años, ¿vale? De hecho, yo siempre digo que, bueno, que hasta los adultos, como hemos dicho antes, que los adultos tenemos que seguir trabajando esa regulación emocional, ¿no? Y sobre todo en los niños que presentan alguna condición en el desarrollo, como por ejemplo los niños autistas o los niños con TDAH, ¿vale? Sí es verdad que tienen un desarrollo un poco más lento. Y esta parte de aquí que estábamos hablando antes, que era el lóbulo frontal, en estos niños que tienen esta condición, pues se desarrolla. Esto no quiero decir que no se desarrolle, sino que puede llevar un desarrollo más lento. ¿Vale? Y Vale. les cueste un poco más, pues trabajar esa regulación emocional. Claro, y lo que tú has dicho, que si no se trabaja desde pequeñito, eso cada vez se va complicando más y cada vez después más tarde aprender a regular esas emociones, vamos a hacerlo muchísimo mejor. Exactamente.
Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, si quieres, continúo un poquito dando algunas recomendaciones a los padres, ¿vale? Y bueno, siempre la primera recomendación por mi parte es la Venga, prevención, vamos con la ¿vale? recomendación. Eso, la primera sería la prevención. Es la prevención. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo muchas veces de que digo, oye, si yo sé que me voy a ir al IKEA y voy a estar 4 horas dando vueltas con el niño pequeño, pues seguramente tenga una rabieta, ¿vale? Es decir, Porque voy con mi marido y mi marido la tiene, pues imagínate un niño, ¿no? Pequeño, claro, ¿no? como En que ese momento. totalmente, que tenemos que anticipar nosotros los sitios donde sabemos que queremos tener una rabieta. Entonces, Efectivamente. pues sabiendo que en ese sitio en concreto, o si te pasa cualquier cosa, puede ser que la tenga. Ya esa prevención nos ayuda bastante a poder gestionarla. Efectivamente, ¿vale? Entonces, primero siempre evitar, ¿no? Sí, O sea, lo que pasa es que sí es verdad que el tema de la habitación tampoco la podemos tener siempre muy presente, porque no siempre podemos evitar. Te pongo otro sí, ejemplo. Si yo salgo del colegio todos los días y enfrente o en la esquina del colegio hay una tienda de chuchería, ¿vale? Pues es muy probable que el niño cuando vea la tienda de chuchería, pues quiera una chuche y tú, como es la hora de la comida, pues no se la vas a comprar, ¿no? Porque si no, no come, ¿no? Es lo típico, ¿no? Entonces es verdad que tú puedes llegar y dices, bueno, voy a prevenirla, voy a coger en vez de por la derecha, voy a coger por la izquierda, que no hay ninguna tienda de chuchería. Entonces sí claro, es verdad que al principio podemos anticiparnos un poco y prevenir, pero no siempre es adecuado prevenir, porque claro. al final tampoco, si no le damos la oportunidad al niño para aprender a autorregularse y autocontrolarse, pues al final tampoco se va a poder poner a prueba nunca. Perfecto, lo que decía, sí. Es decir, Vale, el niño, siempre la habitación no es posible ni es buena, ni es necesario, porque el niño está aprendiendo a autorregular sus emociones y nosotros como padres también. Entonces, hay efectivamente, que tener que ver contextos, situaciones, donde tenemos que aprender a gestionar esa emoción. efectivamente, ¿vale? Entonces, queda claro que algo de prevención podemos intentar, o por lo menos saber que se puede dar lugar a una rabieta y ya vamos nosotros como más prevenidas, o por lo menos tomando conciencia de nosotras mismas. Pues Efectivamente, pendiente de mí, de mi respiración, porque sé que en esta situación el niño o la niña puede ser que tenga una rabieta. Entonces ya a mí me ayuda a tomar contacto conmigo misma, ¿no? sí. El trabajo que tenemos que hacer, bueno, que tenéis que hacer los padres, es súper importante, Por ¿vale? eso ya es prevenir, es decir, puede pasar, voy a respirar, voy a estar presente en mí, ya me ayuda a poderme enfrentar a esa situación. Entonces, Exactamente. ya la segunda, a ver, una recomendación. Vale, sí. La segunda, bueno, siempre en normas, límites y rutinas, ¿vale? El tema de los límites y las rutinas y las normas en casa es muy importante, ¿vale? Esto también nos va a ayudar como forma preventiva, ¿vale? También nos va a ayudar a evitar alguna que otra rabieta, ¿vale? Si es verdad que el tema de las normas en casa, los límites, pues al final a los niños les aporta seguridad. No se trata de poner límites porque yo lo mando y punto, ¿vale? Se trata de poner límites de una forma consciente, coherente Y con y, y, y ¿no? perdón. Y con amabilidad, digo que muchas veces los padres son muy nerviosos, muy rígidos a la hora de poner normas y al final esto también es lo contrario, porque el niño se enfada más, le cuesta más gestionar esa emoción. Entonces, bueno, lo de los límites y las normas, que también podríamos hacer otro día un directo sobre este tema, ¿no? Sí, Cómo sí, poner los límites y las normas, ¿no? Porque muchas veces los padres se pierden por ahí a la hora de poner los límites, que lo ponen con mucha rigidez. Entonces, podremos dar otro día una serie de pautas para que sepan cómo ponerla, pero es verdad que es importante tener en cuenta a la hora de la rabieta. efectivamente. No tenemos que pasar ni del extremo autoritario ni al extremo permisivo, ¿no? Siempre en el punto medio. Los extremos nunca son buenos. Siempre intenta llegar a un punto medio, ¿vale? Otras cosas para prevenir, bueno, pues lo que hemos dicho, evitar actividades que sean largas, ¿vale? El ejemplo que he puesto antes de IKEA, nos vamos a estar 4 horas dando vueltas con un niño. Pues oye, si podemos, si sabemos que vamos ahí, bueno, pues o lo dejamos con la abuela o vamos y lo hacemos rapidito, estamos 1 hora, en fin, intentar evitarlas, ¿vale?
Otra de las cosas por las que los niños tienen rabieta es muchas veces porque no tienen, necesitan cubrir alguna necesidad básica, ¿no? Lo típico de que vemos a lo mejor a algunos padres por la calle con el niño que está llorando y, uy, está patoso, que tiene sueño, ¿no? Es la típica frase que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, si es verdad que cuando tenemos hambre, sueño, frío o algo así, pues los niños es la forma de expresarse, ¿no? Entonces la tienen. Entonces siempre, bueno, pues está pendiente y llevar en el bolso pues alguna comida, alguna fruta, dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿no? Pues en ese momento dado de que tenga a lo mejor hambre o sueño, bueno, pues para cubrir esas necesidades básicas. Eso. ¿Vale? Otro punto importante para la prevención es lo que estabas hablando antes también un poco, pues trabajar con los niños desde pequeños esa inteligencia emocional y esa educación emocional, ¿vale? Desde pequeñito. Yo siempre recomiendo muchas veces muchos libros con los niños, cuentos por la noche para trabajar, por ejemplo, el monstruo de las emociones. Exactamente, el libro yo tengo aquí, por ejemplo, bueno, no lo voy a coger ahora, de Tengo un volcán, hay muchos libros. ¿No es? ¿Tú has dicho que tengo Este de Tengo un volcán, por ejemplo. Un volcán, sí, ese cuál es. Sí. Este, por ejemplo, Tengo un volcán. Sí. Vale, el monstruo de los colores, en fin, que por las noches, cuando vayamos a dormir a los niños, pues podemos leerle algún cuento desde pequeñito para que vayan aprendiendo pues las diferentes emociones que podemos sentir, ¿no? Y ya desde pequeñitos vamos trabajándolo. Y fíjate qué regalo tan maravilloso le estamos dando a nuestros hijos, que desde pequeñitos ellos aprendan a de sus emociones, a gestionarlas, que muchas veces lo hemos tenido que hacer todo adulto porque los padres antes no lo hacían, no se hablaba tanto de emociones. Es decir, que qué regalo estamos dando a nuestros hijos cuando hablamos desde tan chiquititos de todas esas emociones que sienten, ¿no? Claro, importante, relacionado con lo que estás diciendo, Esther, es que no invalidemos nunca las emociones de los niños. Perfecto. ¿Vale? De nadie, en general de nadie, ¿no? De los adultos tampoco, pero de los niños no. Porque al final lo que estamos consiguiendo es que no se produzca esa comunicación con los padres y les estamos un poco cohibiendo a la hora de expresar las emociones, ¿vale? Si minimizamos sus emociones, son cosas de niños, para ellos es su mundo, ellos todavía tienen un pensamiento egocéntrico, ¿vale? Tenemos que ponernos un poco en su lugar. Y que no es mala intencionalidad, pero sí que piensan más en ello porque es parte del desarrollo del proceso. Efectivamente. Pues a canalizar todo ese mundo interno de emociones, como hemos estado diciendo antes, ¿no? Entonces nosotros ayudarle a que ese volcán, como tú has dicho en el libro, disminuya. En vez de nosotros ese volcán, pues ayudar a que ese volcán poquito a poco vaya disminuyendo. Pues efectivamente, ¿no? Nos queda poquito tiempo, Noelia, para ir cerrando. Sí. Y así... Nada, yo a modo de resumen, sí es verdad que, bueno, que los padres que trabajemos mucho la calma, ¿vale? Que una buena rabieta, o sea, que una rabieta al final, la mejor forma de solucionarlo es con un abrazo. Muchos niños en plena rabieta al final buscan el contacto de los padres porque aunque estén llorando y en plena explosión de rabia, pues se agarran a una pierna o te quieren dar la manita, ¿no? Porque al final ellos lo que buscan también es un poco ese contacto y ese acercamiento, que no los dejemos de lado, que en plena rabieta sí es verdad que ellos no van a racionalizar, a pensar lo que han hecho, nada. ¿Vale? Pero simplemente como padres que estemos ahí acompañándolos en ese momento, ¿vale? Que no lo... Esto que has dicho, perdona, lo de razonar, porque hay padres que se ponen a razonar en exceso y al final el niño en ese momento no puede entender, no tiene capacidad, el niño se bloquea y no hay ningún aprendizaje, por lo tanto ponernos a razonar, tú tienes que entender que esto está bien, que está mal, eso no funciona. No funciona porque es que los niños son seres emocionales, no son seres racionales. Ay. ¿Vale? Entonces, y más en momentos de explosión que nos pasa a los adultos, que cuando tú estás enfadado, es que ahora mismo se te nubla la cabeza, se te nubla la mente y tú no eres capaz de buscar una solución hasta que no te vas calmando. Sí que podemos hablar con ellos una vez que estén calmados, ¿vale? Pero una vez que estén calmados.
Y si es verdad que, bueno, que yo recomiendo, por ejemplo, los padres al final del día, cuando se están acostando con los niños, que hagamos un pequeño resumen de cómo nos ha ido el día y qué emociones hemos ido sintiendo a lo largo del día. Pues mira, hoy me he levantado alegre, después me he enfadado con mi compañero de clase, después he sentido miedo porque, no sé, por 1500 cosas, pero que acostumbremos a los niños a expresar las emociones y a hablar las emociones. Perfecto. Oye, pues me encanta. Mira, Se nos ha quedado corto, Esther. sí, sí, a ver, ¿por qué no te hace una hora? Porque es un tema muy interesante y lo que marca la diferencia en el crecimiento de un niño, en el ambiente familiar, la relación con sus hermanos, cuando los padres saben gestionar bien las rabietas, es que cambia un montón Totalmente. todo. El crecimiento, el ambiente familiar cambia cuando se sabe gestionar bien una rabieta. Así que te agradezco mucho este tiempo que has podido de tu trabajo y de, bien de lo bien que lo haces con los niños y demás, que lo trabajas. Y A nada, ti. pues hacemos otro directo con otro tema, por ejemplo, de las normas y límites, cualquier otra cosa que se nos ocurra. Perfecto. Así que Muchas nada, gracias a ti, Esther. eso y nada, seguimos en esta línea de compartir para que el crecimiento de los que están criando niños porque sea mucho más fácil, que siempre, Exacto. ¿vale? Pues Muy bien, estupendo. muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. gracias. Adiós.